Buenas noches, Buenas noches, Buenas bienvenidos. noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. muchas gracias. Bueno, vamos a empezar rapidito porque ya saben que hoy es la penúltima clase de este trimestre, de este curso. Entonces, antes de empezar con el capítulo 5 que nos propone Vaticano II, el concilio, que para todo lo que hemos visto, tradiciones orales, los manuscritos que llegaron cuando ya se pone todo por escrito, los géneros literarios, los códigos, los códices, la tipología, todo lo que hemos ido viendo a través del curso, que se llama introducción, introducirnos, o sea, darnos ciertas herramientas, ciertas comprensiones para abordar pues el mundo de la Biblia, porque ya se dieron ustedes cuenta de que no, aunque es una pequeña biblioteca, pero es un mundo totalmente de una mentalidad distinta, porque la teología es eso, una reinterpretación de la historia, pero reflexionada. Esta reinterpretación se reflexiona desde la fe. O sea, no hay una teología sin fe, sino que va desde, tal vez no una fe absoluta, pero sí una intuición de alguien, de algo, del ser, de la trascendencia, en fin. Y entonces, este ser que se ha revelado, pues la introducción nos da elementos, herramientas para que nosotros vayamos comprendiéndolo. Pues porque si habla, y si me habla, por lo menos entenderle y por lo menos pues saber cómo le respondo, porque es un diálogo, no es hablar al vacío, ni yo al vacío, ni el ser al vacío, sino que hay un diálogo. Entonces, yo quisiera, antes de abordar el capítulo 5 y el 6, que ya sería la parte teológica de esta introducción a la Biblia, ver cómo están, han captado cómo van los manuscritos, les dio alguna luz, tienen claro las tradiciones y captan cómo, ¿qué les dijera yo? Cómo poder entender que las tradiciones fueron orales, o sea, se llaman tradiciones orales. Durante muchos siglos se transmitió la experiencia que tuvieron estos personajes bíblicos, se transmitió esta experiencia de manera oral. Entonces, la yavista, pues de alguna manera se le da el nombre de Yahvé, usa formas humanas para hablar de ese ser. La eloísta usa elementos naturales. La sacerdotal se refiere al culto y también a los códigos de santidad y de culto y bueno, todo eso. Y la deuteronomista, pues deutero, dijimos que era segundo, nomia, segunda interpretación, y porque pasa en un momento, en una circunstancia tan difícil como la sacada de Egipto, porque en Egipto se habían quedado muchos años, 400 años, como esclavos en Egipto, y Dios los libera. Y luego el Deuteronomio, pues es una reinterpretación después del exilio. Entonces se reinterpreta toda la Torá y se le da otro enfoque porque las circunstancias cambiaron totalmente. Ya se quedaron sin nada, se quedaron sin tierra, se quedaron sin templo, se quedaron sin rey, se quedaron sin nada. Entonces tienen que reinterpretar Deuteronomio. Pero algo que tuvimos que haber captado es que a nosotros no nos van a llegar las partes exactas, ¿verdad? Sino que el Deuteronomio que va a mezclar la yavista, la eloísta, la sacerdotal y todo porque va a reinterpretar toda la historia pasada. Y la yavista y la eloísta y la sacerdotal cuando se ponen por escrito, pues se van a mezclar. Es una recopilación de tradiciones
que se van a poner por escrito. Y ahí entra entonces la ayuda de los manuscritos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí está captado todo eso? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Giovanni, ¿cómo está? Bien, gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que creo que el curso de los 25 videos fueron muy ilustrativos para entender a partir de la escritura, A partir de la escritura. Muy bien. Ajá. porque eso creo que es importante comprenderlo, ¿no? Lo que llega a la escritura es justamente las tradiciones orales. Ajá. A lo largo de la historia se han ido algunas mezclando, algunas probablemente también perdiendo, otras han tenido otra dimensión y más fuerza, hasta que llegan a los papiros, hasta que llegan a los manuscritos y luego toda la historia de los copistas. Eso fue sumamente interesante porque uno va entendiendo realmente cómo es que hoy tenemos lo que tenemos a través de una reconstrucción prácticamente de varias fases, ¿verdad? De las tradiciones orales, la escritura, luego la recopilación de los manuscritos, las copias, hasta las grandes compilaciones que ya son incluso posteriores a la época de Cristo. Muy bien. Y entonces eso perfecto. Y entonces se da cuenta Giovanni que luego ya en lo escrito tenemos que entrar en otro tema, que son los géneros literarios, que también hay que entenderlos, ¿sí? Sí, es correcto. Ya esa es otra, digamos, otra dimensión, la forma en la que están escritos, es decir, lo que intentan decir desde la perspectiva de lo que el mensaje que intentan transmitir, históricos, alegóricos, rituales, sacerdotales, es decir, todo lo que conlleva cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros ya abordamos el texto, entonces vemos que tenemos que tomar muy en cuenta los géneros literarios, porque esas tradiciones orales que llevaron todo ese proceso para escribirse y que luego ya con la imprenta, pues ya todo se sintetiza y llega de otra forma, ya como un libro, ¿verdad? Totalmente mezcladas todas las tradiciones, pero que estén mezcladas no quiere decir que yo no tenga, no capte que hay una diversidad en eso. Entonces, ya cuando entro al texto escrito, pues ya tengo que fijarme que la herramienta que entra aquí es literaria. O sea, dejó de ser oral, pasó todo ese proceso para escribirse y ahora entro yo a otra dimensión de formas literarias. Y entonces, para no hacer decir de Dios lo que no dice, lo que no es, entonces yo debo de entender cuando es una epopeya, por ejemplo. Bueno, ya vimos cuando era un himno, ya vimos cuando era una narración, ya hemos visto una metáfora, con Jesús vemos parábolas. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Epopeyas? ¿Han ahí distinguido alguna epopeyas? Hemos visto relatos etiológicos y etimológicos, o sea, ¿por qué ese lugar se llama como se llama? Etimológico, ¿por qué razón? ¿O por qué a este se le ha dado ese sentido por la ubicación, por la geografía? En fin, también como mitos, como leyendas, como cuentos. Hemos identificado en alguna parte de toda la escritura alguna forma literaria que nos llame la atención, decir, ay, qué bonito esto, yo no me había dado cuenta que al descubrir el género literario le doy gran sentido al mensaje que va transmitido. ¿Han captado alguno? ¿Tienen alguna idea que saben lo que es una epopeya? ¿No? No, Ligda, yo no sé. No. No. Entonces, Entonces, una epopeya, ¿cómo?
una epopeya es como una batalla entre dos héroes o dos personajes. Y, por ejemplo, si yo no entiendo que la salida del Mar Rojo, la salida de Egipto, la pasada por el Mar Rojo, son grandes epopeyas, o sea, Yahvé salvando o liberando a su pueblo, que todavía no es un pueblo y que había perdido la identidad, ¿verdad? Entonces, porque había pasado muchos siglos, 4 siglos en Egipto, ahí también yo debo de entender el contexto, ¿verdad? El contexto histórico, el contexto sociológico, el contexto cultural. 400 años en un país, pues ya ni se acordaban de Abraham, de Isaac, habían perdido la identidad. Dios no había perdido ni se le había olvidado la promesa hecha a Abraham. Pero entonces entra a la historia, pues como para rescatar, liberar, pero es una epopeya. Porque si ustedes no captan que es una epopeya, ustedes no van a poder lograr ver el amor de Dios en eso, en ese relato. Porque si piensan un poquito, el que no quiere dejar salir, porque la solicitud de Moisés es que deje salir al pueblo para ir a dar su culto a su Dios, a su divinidad. Y el faraón pues se obstina, primero les había dicho que sí, después se arrepiente. Y entonces ustedes van encontrando en el relato como, por ejemplo, pues en boca de Dios que dice, ¿verdad? Que voy a endurecer el corazón del faraón. Pero eso es como la introducción para que veamos la gran epopeya de cómo dos divinidades, ¿verdad? Porque el faraón era una divinidad para los egipcios. Pero fíjense bien ustedes, es el faraón el que se obstina. ¿Por qué entonces todo el pueblo tiene que sufrir pues, toda la acción de Yahvé para liberar al pueblo? Entonces, fíjense que si ustedes no captan que ese es un relato, que es una epopeya y que son dos deidades, pues peleando por su pueblo, y entonces no logran ver el amor de Dios ahí. Ahora, si logran entender el género literario, sí captan esa promesa que Dios hizo a Abraham, que se va cumpliendo progresivamente a pesar de que pasan los siglos, pero lo logran, Yahvé logra sacar a esos hebreos con brazo fuerte, dice, ¿verdad? Pero tenemos que ver la epopeya, tenemos que ver la batalla entre divinidades. Y luego también tenemos que entender a los que salieron. ¿Por qué si ya vieron que lo sacó con brazo fuerte, cuando se desaparece Moisés por un tiempo, hacen un becerro? Pues también desde el contexto es comprendido. Porque han pasado 400 años y esto no con una experiencia así, pues ya cambiaron ellos de mentalidad de un día para otro. Así no funciona el ser humano. Entonces, al sentirse solos, desamparados, sin Moisés, ¿verdad? Porque es a él al que no lo ven. Entonces se dan cuenta ustedes cómo ellos pues hacen lo que sabían, un becerro, y son personas religiosas, ¿verdad? Pero con una religión equivocada. Entonces, fíjense, hay un elemento que viene desde el principio, si yo voy entendiendo la forma literaria, y es que a Abraham le tocó elegir, era politeísta, o sea, era de Ur de Caldea, era politeísta, o sea, muchos dioses, pero experimenta ya en su vejez a uno, y él tiene que elegir a ese uno o a los o a los muchos. Y entonces vamos viendo ese proceso con Abraham, que va eligiendo cada vez con la ayuda del mismo ser, hasta que
logran establecer una amistad sólida. Y hay que entenderlo, porque si uno no entiende eso, en la negociación que tiene Abraham regateando, y si hay 40 y si hay 50, si yo no logro entender ese proceso de amistad que ha venido del paganismo politeísta a esta relación amistosa de amor, donde Dios mismo le cuenta a Abraham lo que va a hacer, y Abraham pues dice, mira, pero vas a destruir todo. Hay un diálogo entre amigos, un diálogo que está entre dolor de Abraham y de Dios mismo, que Dios no se va a gozar por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, pero si hay 40, si hay 30, si hay 20, quiere decir que no había ninguno, ¿verdad? Pero no es que Abraham sea más, más bueno que Dios, o más preocupado por Dios, o más fiel que Dios. No, es Dios relacionándose amorosamente cuando se le ha elegido. Pero eso, si yo no capto el género literario, no capto ese mensaje. No lo capto ni en la epopeya, no capto entre tanta destrucción y tanta muerte y todos los primogénitos y todo. Y entonces, ¿y cómo? Bueno, es una epopeya. No sé si me doy a entender, si captan lo que les estoy diciendo, pero después de las tradiciones orales, los manuscritos, nos toca entrar a los géneros literarios, a los códices, a los códigos, e ir dándonos cuenta de que eso es literatura. Pues, ¿por qué? Porque Dios se da a conocer al ser humano, y el ser humano, para transmitir el mensaje, lo hace desde la forma que lo puede hacer, desde su lenguaje hablado, desde su lenguaje escrito. ¿Cómo están? ¿Captaron un poco? ¿Sí me di a entender o no tanto? ¿Andan por ahí o ya no están? ¿Aló? Sí, Ligda, entendimos, pero es un poquito complicado comprenderlo muy bien. Creo que seguiremos investigando un poquito más para poder comprenderlo. Bueno, pero sí entendemos que tenemos que fijarnos que en el texto hay formas literarias que tenemos que tomarlo en cuenta. Eso es lo que necesito que capten. Luego ya ustedes, con las notas de pie de página, con todo, con las concordancias, ustedes van enriqueciendo el tema, pero acuérdense que el curso se llama Introducción General a la Sagrada Escritura. Entonces, se van dando las herramientas para que ustedes en el camino vayan enriqueciendo el tema. ¿No tienen ninguna duda, pregunta ni nada más? Licenciada, solamente, bueno, no solamente, deben tener muchas. ¿Hay alguna, digamos, catálogo de las diversas géneros literarios como para ir uno contrarrestando, digamos, distintos de los pies de página? Porque yo entiendo que los pies de página ayudan, pero no necesariamente están a lo largo de todos, y sería como muy interesante que porque yo estoy casi seguro que en cada pasaje, fundamentalmente del Antiguo Testamento, deben haber muchísimos géneros literarios que, explicados como usted los está dando a conocer, ayudan a comprender tal vez mucho más la profundidad del mensaje. Yo, como lo he tratado de captar, es recordando un poco el estudio de idioma español que uno tuvo, cuando antes se llamaba lenguaje, ¿verdad? El curso. Entonces allí uno tenía todo el listado de géneros literarios, y ahí iba la explicación. Yo creo que Google debe tener hoy ese listado de géneros literarios. Y entonces ya yo entendiendo, porque tal vez lo que yo necesito saber, por ejemplo, epopeya. ¿Qué es una epopeya? Ya luego yo la identifico en el texto, como que fuera un trabajo que dijera práctico.
que me pusiera a hacer yo ese trabajo, sacar yo todos los géneros literarios, preguntarle a Google cuántos géneros literarios y entrar directamente a la Biblia, porque yo creo que si yo le pregunto eso a Google, en la Biblia, ¿cuántos géneros literarios encuentro? No sé, pues no lo he buscado, pero podría ser. Y entonces ya le saca, pues si no todos, algunos. Y entonces yo puedo ir viendo, por lo menos, entendiendo el concepto que da de cada uno de ellos. Y ya luego yo, al leer el texto, pues me voy dando cuenta. Por ejemplo, una parábola, por ejemplo, no explica la parábola. O sea, la parábola es un género literario que tiene la finalidad de que la persona que lo está escuchando puede darle una interpretación en distintas profundidades, por decir así. Entonces, yo puedo ir captando esas distintas profundidades en la parábola. Pero, por ejemplo, el sembrador, dice el texto, dice así, que Jesús enseñó la parábola, de hecho se llama parábola del sembrador. Pero cuando los apóstoles le preguntan, mira, no entendimos, ¿por qué enseñas en parábolas? No lo entendimos, no lo puedes explicar. Entonces él empieza a explicar, la semilla significa, bueno, esa ya no es una parábola, ya cuando está explicada es una alegoría. Eso posiblemente, como usted dice, Giovanni, no va a estar en el pie de página. Eso lo tengo que saber yo. Entonces yo ya sé que esa parábola se convirtió en alegoría. Porque ya la parábola no explica los personajes o los elementos que van en el mensaje. Cada persona la tiene que irla como meditando, contemplando desde su propia historia, porque eso es lo interesante de las parábolas, que no son cuentos fuera de la realidad, sino que Jesús utiliza elementos de su cultura, de su sociedad, de su costumbre, y que los destinatarios le van a entender. Pero ya cuando nos pone la otra parte, donde los apóstoles, los más cercanos, le preguntan, ese chance no lo va a tener toda la multitud, sino que lo tuvieron ellos, y entonces ya ahí vemos nosotros que cambia, ya no es una parábola, ya no es la explicación de una parábola. La explicación de una parábola se llama alegoría, porque ya va dando el ejemplo, pues el significado de cada uno. Pero eso no creo que lo diga el comentario bíblico, lo dice el estudio de la literatura. Entonces, creo que para esa parte tenemos que ayudarnos un poco ya sea con Google o ir a desempolvar nuestros textos del lenguaje y de literatura en aquellos entonces, porque sí lo tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? No sé, se me ocurre. Bueno, entonces si no hay más dudas, la otra cosa que quería decirles antes de terminar, de empezar con esto, es que me pasaron el listado para ponerles notas. Entonces, a mí me parece, ahorita me parecen aquí 13 y nunca me han aparecido los 29 que dicen que están en el curso. Ustedes me dirán porque yo no los tengo aquí. Entonces, yo la semana entrante les voy a leer los que están en el listado que me pasaron, porque no quiero tener ningún problema con ustedes, ¿verdad? Que alguien no va a tener. Aquí tengo yo 30, fíjense, ahorita tengo solo 13 conmigo. Entonces, no sé. Y así no tengo todos los trabajos, así es que no sé si ustedes tienen algún problema, si no los han pasado, porque sería bueno que me dijeran. Si no tienen ningún problema, yo con lo que me han entregado, yo pongo notas
para la semana entrante, que sería que yo tendría que entregar a finales de abril. Pero si tienen algún problema o han tenido alguna circunstancia, me pueden hablar para que yo diga al padre que voy a entregar notas después, ya sea el 15 de mayo o algo así. ¿Qué dicen ustedes? En el caso nuestro, estuvimos como en la segunda o tercera clase y probablemente con mi esposa. Nos hacen falta un par de trabajos. De ahí en adelante ya están todos subidos. Entonces quisiéramos saber si existe la posibilidad de poder subir todavía los primeros Sí, dos. sí, por eso se los estoy diciendo, porque es importante que suban todo lo que tengan, porque muchos, pues no sé si no están porque no podían entrar al portal, pero yo les dije que lo podían hacer en el WhatsApp, por eso se abrió, o en el correo si lo necesitan. El hecho es que yo necesito que me manden los trabajos, porque en asistencia ya les digo que yo he estado baja. Ahorita tengo 12 y se supone que son 30. Entonces no sé yo cómo estamos. Pero sí les encargo que me digan antes de la semana entrante para yo saber cómo hacer el tema. Bueno, Licenciada, tengo una pregunta. díganme. Viera de eso de los trabajos, como dijo el anterior el hermano, va, que nos fuimos involucrando ahí poco a poco porque no sabíamos, ¿verdad? Ajá. Y últimamente hay algunos que se han comunicado en el teléfono ha sido un poco complicado de conectarse. Tendría que ser una fuente de un internet bien avanzado. Ajá. Y porque cuando baja la señal nos corta, entonces solo perdíamos una semana, ¿va? Como eso, como los videos, ¿verdad? Que estamos viendo de los que nos dejó, ¿verdad? Y los otros, ¿cómo dicen, verdad? Entonces, sí, hemos tenido un poco en mi parte, tengo un poco de dificultad porque no me ha dejado entrar en la última clase. Ya. Entonces, Usted es Henry, licenciada. ¿verdad? Usted es Henry. Sí, licenciada. Ok, Henry. Entonces, a usted le faltan trabajos. Sí, me falta trabajo, licenciada. Para hacer el proceso. Le faltan muchos. Muchos, porque al principio no podía entrar, no sabía cómo y cómo conectarnos y tuvimos ahí que nos conectábamos cuando usted estaba en otra clase, ¿va? No era, Ok. o sea, tuvimos un descontrol del horario, de qué horas entrábamos, ¿verdad? Entonces. Va. Entonces, si hay más personas como Henry, me avisan, por favor, hagan, ya sea que le pasen el listado a su coordinadora o que me escriban a mí al personal o como ustedes quieran, pero la cosa es que que me hagan saber para que yo pueda saber que les pongo nota o cómo. Aquí vamos a ver Brenda. Sí, Brenda, ¿cómo está? ¿Qué pasó, Brenda? Entonces. Bien, licenciada, gracias. Y es que yo ya los tengo aquí en sucio, pero yo bueno. se los voy a subir. Va. Gracias. Bueno, la pregunta es, ¿tienen todo el trabajo ese para la semana entrante o necesitan más días? Bueno, licenciada, en mi opinión, vamos a, como decirle, con tal de ponernos al día, ¿verdad? Entonces, a ver dónde llegamos, ¿verdad? Ya sea que el lunes ya va a saber usted a cuánto vamos, la mayoría, porque hay unos que nos conectamos por la vía teléfono Va. y otros Pero no tenemos entonces necesito que los que pasan por vía teléfono, que han tenido dificultad, que por favor que me lo hagan saber, que se comuniquen conmigo, ya sea en el chat o si no les da pena en el chat, personalmente, escríbanme, me dicen, ponen su nombre y me dicen qué problema tienen y ya, yo veo entonces cómo hago eso. Bueno, entonces, como hoy es la penúltima clase, ok, les puedo dar hasta el 15, Ivonne y Ronald, ok.
Entonces, ¿qué piensan? ¿En 15 días pueden salir o necesitan todo mayo? Pues lo que pasa es que mayo ya van a estar en otro curso. Ahí es una mi opinión, va. Casi la mayoría, el primer trimestre, cuando iniciamos algo nuevo, nos cuesta. Casi el primero lo perdemos, así por singularmente, va. Pero ya después nos ponemos las pilas, va. Pero sí, ahí vamos a intentar. En mi opinión, voy a intentarlo, va. Pero casi siempre la primera hay un cierto porcentaje que le cuesta porque estamos iniciando esto, ¿va? A veces nos dan unos cursos que no son como estos, ¿va? Entonces, gracias, Lick, va ahí toda su atención, va ahí su... Ok, bueno, amabilidad, pero gracias, Lick. Está bien. Yo lo que necesito, miren pues, si les falta muchísimo, no quiero que se salgan. Quiero que me hablen y yo voy a ver cómo les hago una prueba, aunque me manden el audio, si no pueden escribirlo, lo que ustedes hayan comprendido del curso, lo que hayan captado así a ciencia cierta, y yo evalúo eso, lo que hayan captado, si vieron los videos, hasta dónde los vieron, qué captaron, si leyeron lo que leyeron, qué captaron. Entonces pero si no me mandan nada y no tengo nada, entonces no les voy a poder poner nota. Pero si me mandan un audio o algo, o escriben, o lo que se les haga más fácil al WhatsApp o al correo, pues entonces yo evalúo eso, ¿verdad? Porque para que ustedes continúen, para que no se den pues no se depriman o no sientan que es difícil, sino que al contrario, que hagan el esfuerzo, como dice Henry, pues tal vez ahorita porque fue al principio les costó, pero ya más adelante se van a poner las pilas y van a salir adelante. Entonces, no quiero que por este curso ustedes no vayan a seguir avanzando. ¿Sí, Griselda? Buenas noches, licenciada. Una pregunta, yo le he mandado unos trabajos al WhatsApp personal. Ajá. Porque no había podido subirlos a la plataforma, entonces no sé si eso cuenta también. Claro que cuenta. Los que me han mandado al WhatsApp, ahí están, ya los he leído, ya tienen más o menos, y ya sé, sí. Muy bien, gracias, licenciada. Muy bien, bueno. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, soy Américo. Sí, estaba preguntando sobre eso también. Tengo unos tareas que tengo ya escrito. No más que sí me faltaba preguntar sobre cómo enviar. Entonces, como usted ya dijo que se puede enviar tu WhatsApp personal, se lo enviará, yo creo que a partir de mañana, pero tengo mucho pendiente. Voy a empezar, como dicen los compañeros, a revisar los demás videos que están porque me falta mucho de terminar. Bueno, si no puede escribir porque es mucho, grábelo, lo que pudo haber entendido de los videos en general. Y lo mismo a Migail, así se llama, Migail. Entonces también, si lo tienen a mano, sáquele foto y me lo manda. La cosa es que se pueda entender, ¿verdad? Yo necesito que me manden el trabajo. Si no tengo trabajos, no puedo poner notas. ¿Sí, Jorge? Jorge tiene que quitarle la rayita a su micrófono. Tiene que abrir su micrófono para que yo le oiga. Jorge. No le oigo si usted no quita si no abre, pulse ahí el micrófono y entonces ahí se le va a quitar la... Ah, ok, me va a escribir al WhatsApp. Ok, bueno, está bien. Ah, no lo ha hecho, Jorge, porque todavía está el micrófono con la diagonal encima del micrófono. Tiene que pulsar ahí el micrófono para quitar la diagonal. Pero si no puede, me escribe al WhatsApp y entonces así de una vez les evalúo. Está bien. Bueno, vamos rápidamente. Entonces, por favor, se comunican conmigo, si no, no van a tener notas. Bueno, entonces, ya se dieron cuenta de que hay una serie no de dificultades, sino algunas cosas un poquito complejas
para la comprensión del texto. Entonces, hay un principio que Dei Verbum, o sea, la Constitución Apostólica de Vaticano II, nos da con claridad. Si es Dios el que se quiere dar a conocer, se manifiesta, se revela, Él tiene el protagonismo, pues es su espíritu el que nos va a ayudar a esa comprensión. Entonces, Dei Verbum en el numeral 12 nos da los motivos precisos para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que necesitamos. Y es esto, dice, la fórmula representa la doctrina vigente en toda la antigua tradición de la Iglesia. Quiere decir que cuando nosotros hablamos del depósito de la fe, nosotros hablamos de algo que se transmitió desde oralmente, como ya lo dijimos, si ya estaba eso de boca en boca, de generación en generación, pues en el proceso de ponerlo por escrito, pues es esa misma tradición la que se recibe, ¿verdad? En el caso del Antiguo Testamento, pues por los rabinos, por los estudiosos de la Escritura, y en el caso del Nuevo Testamento, pues lo hemos visto con claridad. Es Jesús quien elige a los 12 testigos oculares de su momento histórico, son los apóstoles. Ellos son como los pilares, los que reciben y que son testigos y reciben esta enseñanza, y ellos la transmiten. Otra vez hablamos oralmente. Y luego eso a través de los años, 80, 40, 100 años, se pone por escrito y son los evangelios. Entonces, es el testimonio de estos personajes que lo transmiten oralmente a lo que vamos a llamar nosotros padres apostólicos, o sea, los sucesores. Si ustedes van a misa ahorita que se lee Hechos de los Apóstoles, van a encontrar ese proceso. Y en ese proceso van a encontrar que quien les aclara todo lo recibido en el mensaje, porque ya ustedes se dieron cuenta que por mucho que estaba el Jesús histórico con ellos, por mucho que los invitó a que estuvieran con él, ellos tampoco comprendieron. Llegó el momento de que pues toman a Jesús, pasa todo el proceso del sufrimiento, del padecer, del morir, y ellos no comprendieron. Ellos se fueron, ellos lo dejaron, uno lo traicionó, otro lo negó, otros pues no entendieron nada. Entonces se dan cuenta de que esta experiencia, ahí la tienen totalmente escenificada. Ese mismo proceso estuvo todo en el Antiguo Testamento y se da también en el Nuevo. Ellos están presentes, ellos son testigos y sin embargo no entienden. Entonces, partiendo de esa realidad, vemos que lo que necesitamos para comprender ese mensaje es pues al espíritu del resucitado. Si ustedes fueron ayer a misa, se dieron cuenta de esa escena. Tomás no estaba cuando Jesús se presenta a los 11, ¿verdad? Porque, bueno, eran 10 porque no estaba